Muy bien, vamos a seguir entonces con este tema del análisis económico del derecho y ahora nos vamos a enfocar en cómo esos economistas y abogados han visto las bondades que tiene el análisis económico para ser aplicado en el terreno del derecho. ¿Ok? Entonces, tenemos que según Querol 2014, hay unas características principales que nos permiten aportar desde el terreno de la economía al terreno del derecho. Aplicación del análisis económico al estudio del funcionamiento del sistema jurídico, basado en la tríada maximización, mercado, eficiencia, sobre un enfoque de costo-beneficio social. Como ven, privilegiando esta parte que está aquí, con el fin de maximizar los recursos en un mundo de bienes y servicios escasos, brindándonos un argumento económico para reforzar, corregir o completar el argumento jurídico, nunca excluyéndolo. Esta parte es importante. Para entender las instituciones jurídicas es esencial considerar los efectos económicos que tales instituciones tienen sobre la sociedad y qué resultados generan para los ciudadanos. Siempre vamos a tener que enfrentarnos a ese tema de los recursos escasos y en ese sentido, pues de repente es importante que los abogados tengan esa conciencia de cómo la escasez tiene que irnos forzando de alguna manera a tener ciertos comportamientos un poco más pragmáticos, ¿no? Postula que entre el derecho y la economía existe un elemento central, la eficiencia. Así confronta a la economía y al derecho con el problema de la escasez de recursos y cómo asignarlos, por los que busca siempre una solución eficaz socialmente. ¿Okay? Allí donde haya alternativas, escasez y en virtud elección, allí serán aplicables los métodos del análisis económico, llegándose a la conclusión de que no hay aspecto de la vida humana que no pueda ser incluido en el análisis económico, precisamente por esa dinámica que restringe tanto nuestra vida como es la escasez, ¿ok? Para cumplir con los objetivos primordiales del bien común y paz social a que aspira el derecho debe garantizar la seguridad y la libertad del mercado, y la inconsistencia de este muestra fallos que enmendar, y ahí cuando ocurren esos fallos, el Estado tendrá que corregirlos a través del mecanismo coercitivo del derecho. Ya lo vimos cuando vimos la parte de la economía y cuando pasamos del ámbito microeconómico al ámbito macroeconómico. En el ámbito microeconómico dijimos el sistema de mercado o el mecanismo de mercado es sumamente eficiente, pero presenta fallos, y esos fallos la única forma de corregirlo es asignándole actividades o responsabilidades en el terreno económico al Estado. En ese principio estábamos hablando de que los mercados tienden a crearse monopolios, los mercados tienden a generar contaminación o cualquier otra externalidad negativa, y hay bienes que el mercado no produce. Para todas esas acciones necesitamos un Estado que pueda tener una actividad, que pueda tener empleados públicos en los cuales él pueda normar, pueda legislar y pueda corregir, por ejemplo, creando regulación antimonopolio, creando regulación contaminación o cualquier otra externalidad negativa que produzca el hecho económico y el mecanismo del mercado y que esté afectando a la sociedad. Pensemos obviamente en todo lo que ocurre a nivel de el daño que se hace al planeta con nuestra actividad económica. Y también el Estado entonces crea una estructura porque necesita prestar ciertos servicios de seguridad, de salud, de educación, que no lo hace eficientemente el sistema de mercado. ¿Okay?
también está la parte muy importante, lo dijimos al principio, que el mercado es muy eficiente, pero genera esa inequidad y que la única forma de corregir eso es que haya redistribución del ingreso, es decir, ese ingreso que se genera en las empresas y que es distribuido a los consumidores y toda esa flujo que recorre el dinero, el Estado puede estar aquí arriba y decir, ya va, déjenme imputarle renta a estas personas que son las que han ganado más, que son las que tienen los mayores talentos a través de impuestos y déjenme devolver a través de transferencias a los hogares, a través de mi funcionalidad como proveedor de bienes públicos, devolverle a esa economía que hayan más oportunidades para que las personas puedan educarse, tener salud y puedan buscar sus posibilidades de generar ingresos y de tener una mayor calidad de vida. ¿Okay? Entonces, eso queda ampliamente entendido en el área del derecho también. Críticas que le hacen los estudiosos del derecho al análisis económico del derecho. Pues bastante importantes todas y realmente importante considerarlas, ¿ok? El carácter restrictivo de sus modelos, ya que estos no pueden acoger variables no económicas como las sociales o incluso las psicológicas que puedan condicionar la efectividad de mandatos legales. Por eso es que esto es solamente una herramienta, ¿ok? Su metodología es criticable desde el punto de vista moral y ético, puesto que en determinados casos se estima una determinada valoración monetaria o de la vida humana o de la salud humana. Es el hecho ese de ser muy pragmático lo que le da tremendamente, puede hacerlo colidir con el derecho, pero al final el derecho también se enfrenta a estos temas. Yo recuerdo mucho un ejemplo que me gusta colocar porque una vez que pasaron los años después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, donde murieron cerca de 3.500 personas, le establecían a un experto que porque la indemnización no había sido igual para los empleados que murieron allí en esas torres. En esas torres había muchas agencias de negocio y funcionaba todo el sistema bursátil de Estados Unidos. Y entonces el razonamiento era el siguiente. El gerente que se murió, ¿verdad? Iba con una proyección de ingresos tal que iba a generar unos beneficios mayores a sus familiares. En cambio, el vigilante que murió ese día tenía una proyección de ingresos mucho menor y iba a generar una calidad de vida menor en el futuro. Y entonces, esa parte fue la que se tomó en consideración a la hora de indemnizar unos a otros. Nada, ¿cómo se llama? Moralmente ético, porque las vidas humanas se supone que todas son iguales, pero les repito, el tema es que la escasez de recursos lleva a tener que buscar ese pragmatismo. Otra, se minimiza la función de la justicia dando prioridad al concepto de eficiencia económica. Efectivamente, si usted busca es la eficiencia, puede estar sacrificando otras cosas. Y el conservadurismo científico y político, ciertamente, los economistas trabajamos sobre ciertos modelos con ciertos supuestos, porque además es imposible replicar la realidad totalmente. Eso es una ventaja, porque por lo menos permite dar algunas soluciones, pero también es una desventaja porque los individuos son eso, son seres humanos, son personas que están todo el tiempo moviéndose en unas determinadas circunstancias que lo pueden llevar a una u otra forma de comportarse en un momento dado. ¿Ok? Finalmente, ¿qué se diferencia ¿en qué se diferencia el método del análisis económico del derecho del tradicional? Sin duda, la diferencia está en el enfoque y las herramientas que utiliza. Para el análisis económico del derecho, lo importante, más que la estructura de las normas y su lógica formal, son las consecuencias.
El análisis económico del derecho se orienta a identificar las consecuencias de las normas, sean estas constitucionales, legales, términos contractuales, estatutos, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, ya ahí tenemos una panorámica, considero yo, más amplia de las que teníamos cuando comenzamos de lo que es esta disciplina, el análisis económico de derecho. Ya solo me resta hacer dos cositas. Volver a entrar al concepto de eficiencia de equidad, que lo van a tocar estos dos autores, porque es trascendental, y un poco lo que yo les decía de por qué vemos esta materia. Entonces, bueno, primero, existen dos conceptos que son excluyentes normalmente entre sí y por ello entran en conflicto: la eficiencia y la equidad. Los economistas dan prioridad a la eficiencia, ya que la redistribución tiene otros cauces para imponerse, como son los impuestos y los subsidios, el empleo del sistema jurídico y la regulación de los mercados. Es decir, la propia economía dice, yo me puedo encargar de la eficiencia porque hay otros mecanismos para compensar la desigualdad que trae la eficiencia, ¿ok? Si se quiere privilegiar la eficiencia sobre la equidad, se decidirán acciones que aumenten la suma total de beneficios, aunque ello acreciente la diferencia numérica entre lo distribuido a los individuos. Los que reciben más beneficios los verán aumentados y los que reciben menos los verán disminuidos. En caso contrario, se preferirá no aumentar e incluso reducir la suma total de beneficios con el fin de lograr el reparto equitativo. El eterno problema que conseguimos cuando nos vamos, por ejemplo, de un sistema más capitalista a un sistema donde tratamos de generar alguna especie de comunismo. Lo que sucede ahí es que no se genera la misma cantidad de renta, entonces hay que distribuir menos y eso hace que todos nos ajustemos y nos volvamos más iguales, pero hacia abajo, ¿ok? Entonces, como les digo, esos son temas que son de discusión dura entre los estudiosos, tanto de un ámbito como otro, ¿ok? Otro problema añadido es el de la valoración. Por ejemplo, si a usted le preguntan, ¿cuánto está usted dispuesto a pagar para que su vecino deje de molestarle? En lugar de cuánto le tiene que pagar su vecino a usted para que le compense de las molestias que le ocasiona, es seguro que la segunda respuesta tendrá un valor más alto que la primera. Del mismo modo, es muy difícil poner valor económico a una vida perdida en un accidente automóvil. ¿Cuánto vale una vida humana? O un caso mucho más fácil, ¿cuánto vale su casa? Es casi seguro que su estimación personal hará que se le adjudique un valor mayor al del mercado. Entonces, el tema de la valoración es un temazo. Un asunto clave del análisis económico del derecho consiste en la distinción entre los países que poseen el common law, que está basado en jurisprudencia, y los que trabajan en base al civil law, que están sustentados en los diferentes códigos, siendo la probabilidad de error mayor en el primer caso. Es decir, pareciera que es más difícil trabajar el tema del análisis económico del derecho cuando se trabaja más basado en jurisprudencia que basado en códigos y reglas preestablecidas. ¿Okay? Entonces, bueno, finalmente, ¿por qué se da este tema en la teoría de política, este tema en nuestra materia de teoría de política económica? El principal objetivo de un docente es escuchar a sus alumnos y por muchos años recibí muchas quejas de los estudiantes por no conseguir una conexión directa entre la materia de teoría y política económica y el derecho. Resultaba poco válido para muchos de ellos el argumento esgrimido por mí de que se trata de una materia formativa en competencia del área económica y no del derecho, ¿ok? En que había que ampliar los horizontes y entender los temas económicos, porque los temas económicos podían tener alguna conexión en un momento dado con su carrera laboral. Eso hacía bastante difícil convencer a muchos de ustedes, sobre todo por el esfuerzo que tienen que hacer a la hora de entender la economía, que estamos claros que no es una ciencia sencilla, ninguna ciencia local, ¿ok?
En un intento por acercarnos a una mayor afinidad entre ambas disciplinas, me encontré con esta maravilla de tema del análisis económico del derecho y dije, ¡Eureka! Acá tenemos la forma como muy respetados abogados, que también son economistas o han realizado estudios de posgrado en esta área, le dieron una aplicabilidad a los principios económicos en el área del derecho. Este tema no es nuevo y tampoco se debe abordar de una forma dogmática. Mi única aspiración por ahora es entender de qué se trata el análisis económico del derecho y evaluar su viabilidad en los casos concretos como los planteados en los libros de textos del profesor Alfredo Guyar y de la profesora Nuria Querol. Por cierto, ambos libros, los enlaces los consiguen allí en en módulos en la parte de introducción, que es el primer módulo. ¿Okay? Es importante para mí dejar claro mi escasa expertise en este tema, de manera que soy la que más aprende de las interpretaciones e implicaciones jurídicas que ustedes pueden hacer por estar avanzados en la carrera y obviamente entonces tienen una mayor claridad en saber si efectivamente los principios, tal cual como los plantean estos autores, son aplicables o no. ¿Okay? Por eso es que el trabajo que se les manda, el audio que se les manda, incluye 3 preguntas básicas o incluye 3 esquemas básicos. Uno, obviamente, en el cual tienen que escoger alguno de los temas del libro, ¿ok? Allí tienen que presentar, de una vez que cogen ese tema, tienen que presentar primero los aspectos jurídicos que se tocan en ese tema, cómo esos aspectos jurídicos se tocan aquí en Venezuela, ¿ok? Luego tienen que resumir de alguna manera cuál es la visión que se le da en los textos desde el campo del área del análisis económico y finalmente, y es muy importante para mí, tienen que dar una opinión acerca de si piensan que es aplicable o no en ese tema específico la herramientas del análisis económico. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es todo lo que tenemos que decir sobre este tema. Muchísimas gracias por su atención.